Y siempre les decimos que hay un equipo que nos da mucho orgullo aquí en La Nación, que tiene que ver con nuestro equipo de periodismo de datos. LN Data se llama, y hace mucho tiempo trabajan liderados por Momi Peralta Ramos con un objetivo. El objetivo es propósito, tratar de cambiar algunas cuestiones que están cerradas, abrir ese mundo, y abarca desde hace poco tiempo también la naturaleza. Natalia, ¿cómo andás? Exactamente, hola José, ¿cómo estás? Sí, desde hace un tiempo también nos dimos cuenta de que la crisis climática de biodiversidad y demás era un tema al que teníamos ganas de darle cada vez más protagonismo en nuestras agendas, que confiamos en que es un tema importante y que con datos y con explicaciones cada vez más profundas, intentamos darles a la mayor visibilidad posible y tratarlo, trabajarlo, entenderlo y poder incorporarlo en nuestra agenda del día a día. Ella es Natalia Luzó, que es editora del proyecto LN Naturaleza, que tiene como varias aristas. Una que les quiero mostrar de fondo son imágenes, ¿no? Imágenes que están vinculadas con este proyecto que empezamos a trabajar hace ¿cuánto tiempo? Y el proyecto Naturaleza empezó allá por 2019. Y después, dentro del Proyecto Naturaleza, hemos tenido varios proyectos, ¿no? Creo que lo que vamos a ver ahora está relacionado con el Monitor Legislativo Ambiental, un proyecto que empezamos específicamente en 2020, en enero. Ahí lo estamos viendo, mirá. Exactamente. Explícale a la gente de qué se trata y cuánto hay de trabajo detrás de este Monitor Legislativo Ambiental. Bueno, detrás de esto la verdad hay bastante trabajo. Nos aliamos con 4 organizaciones no gubernamentales especialistas. Una en Congreso, 3 en Ambiente, para intentar rastrear. Les preguntamos, ¿cuáles son las leyes más importantes, las leyes que necesitamos los argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en la Argentina para mitigar el cambio climático, la crisis de biodiversidad y demás? Nos dijeron, bueno, este es el conjunto de leyes. Y nos propusimos monitorear su avance en el Congreso, ¿no? Cómo van, cómo avanzan. Lo que se veía en el reloj es un poco como desde el comienzo hasta el final, ¿no? ¿Cuál es exactamente acá? ¿Cuál es el grado de avance que tiene cada una y qué tan cerca están o no de convertirse en ley? Esto lo hicimos también siempre en equipo con otro gran equipo de La Nación, que es el de LN Creativa, ¿no? Todo el equipo de visualización de La Nación, que la verdad es que, bueno. Bueno, ahí lo que estás mostrando también es en términos cromáticos, Exacto. ¿no? Cuando está colorado es como el tanque de combustible que le falta mucho, y cuando está en verde es que ya podemos decir que avanzó. Exactamente, cuanto más verde se va poniendo, más va avanzando, y ya tenemos 3 leyes que figuran en el monitor, que estábamos monitoreando, que desde que las empezamos a monitorear ya se han convertido en ley, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, ¿ves? Resultados concretos. Exactamente, ves resultados concretos, y también es muy interesante porque nosotros el monitoreo lo hacemos en vivo. Entonces, si de un año a otro la ley cae, pierde estado parlamentario, etcétera, vos ves claramente cómo vuelve a cero. Entonces, bueno, es una herramienta de control ciudadano, ¿no? Hay programadores detrás, está el equipo de LN Creativa, está como cerebro de todo esto LN Data, y a partir de eso también hay otra cuestión que tiene que ver con abrir información, ¿no? Este es el capítulo 6 que tenemos de nuestro encuentro de sustentabilidad, y siempre te decimos, no queremos solo contarte, queremos pasar a la acción. ¿Cómo es ese pedido de acceso a información? Bueno, justamente en este caso, ¿no? Además, en particular, ¿quién entiende fácilmente qué es lo que está pasando en el Congreso? Cuando yo escucho que trataron una ley en el Congreso y que la ley está avanzando o no, ¿qué significa? ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde está? ¿Qué significa que lo trabajen en diputados? Pero después lo tienen que trabacar también senadores, digamos. Todo el proceso burocrático. Todo el proceso burocrático es muy opaco, ¿no? Y es difícil. Entonces, lo que intentamos con la herramienta es, a través de gente especializada que sabe, que sigue el pulso, intentar abrir esa información y que esté lo más clara posible. Además hay que ir a buscarla a algunos, buscar estos documentos en el Congreso también es toda una historia. Hay que entrar al sitio, saber cómo buscarlo, dónde buscarlo. Entonces quizás es información que está abierta al público, pero es muy difícil de buscarla y de encontrarla. Así que todo ese proceso especializado es un poco lo que hacemos también y lo que intentamos que haga el monitor, ¿no? El objetivo es visibilizar. Exactamente, visibilizar y demostrar fácilmente algo que quizás está abierto, pero ¿quién lo entiende, no? Natalia, un dato más. Cuando uno ve, digamos, hoy hablamos con muchas empresas que desde la micro te cuentan qué es lo que hacen, hablamos con especialistas que te cuentan las grandes tendencias, pero cuando vos vas a este monitor, ¿qué nos muestra en términos de urgencias? ¿Cuáles son las leyes que están por ahí más atrasadas y deberían salir? ¿O cómo lo ven en términos de temperatura?
Bueno, buenísima la pregunta porque en este momento, desde que empezó el año, solamente avanzó una que logró convertirse en ley, el proyecto del Parque Nacional Ancenusa, que se sancionó el jueves pasado, pero todas las demás, José, no han avanzado prácticamente. Simplemente se volvieron a presentar los proyectos de ley que habían perdido estado parlamentario, pero el Congreso no avanza en su tratamiento, ¿no? Y si entran al Monitor Legislativo Ambiental, cuya URL es monitorlegislativoambiental.com.ar, van a ver que prácticamente no hay avance, están casi todas en rojo. Así que A ver, complicado. nuestro país hoy está lamentablemente enfermo de corto plazo, ¿no? Y lo que buscamos con este tipo de iniciativas es ponernos un poquito por encima de la grieta y hablar de los temas de lo que la gente a nivel mundial están hablando más allá de la guerra. Y hay otro tema que es muy cercano, ¿no? Digo, acá vemos parques nacionales, que es otro proyecto que se trabajó y muy fuerte. Y por ejemplo, en un jardín, ¿no? Cuando yo era chico, vos sos muy joven, pero había mariposas por toda la ciudad, veías en cada uno de los lugares. ¿Qué proyecto tenemos para ese tema puntual? Bueno, tenés razón, José, las hemos perdido, han desaparecido las mariposas. Tenemos el desafío de repoblar la ciudad. Bueno, empezando, justamente como parte del proyecto de naturaleza nos empezamos a meter en áreas protegidas. Entonces empezamos a visitar una serie de reservas urbanas. Y cuando las empezamos a visitar, vimos que justamente estaban llenas de mariposas. Dijimos, che, es verdad que había mariposas, ¿Te ¿no? acordás que existían? ¿Te acordás que existían las mariposas? Entonces empezamos a entender por qué habían desaparecido. Nos juntamos con especialistas y lo que empezamos a entender es que, bueno, gracias al crecimiento y al avance de especies exóticas y de la urbanización, han perdido terreno. Y viste como cuando aprendemos todos qué fácil que es reciclar, que si vos reciclás, yo reciclo y todos los que estamos acá empezamos a reciclar, tenemos la posibilidad de ir generando un cambio. Bueno, empezamos a estudiar las plantas nativas. ¿Qué son las plantas nativas? Básicamente son las plantas que estaban acá desde el principio, desde el comienzo, y que si logramos plantarlas de nuevo y generar distintos parques y puntos verdes en toda la ciudad, vamos a poder repoblar, o nos encantaría, ¿no? Contribuir a la mitigación de la crisis de biodiversidad y a repoblar ¿cómo se dice? Las ciudades. Ahí se veían en pantalla también unos vecinos, ¿no? Que tenían como todos los corredores. Estaban, exactamente, porque ellos en su mismo jardín han decidido plantar todas plantas nativas donde, por ejemplo, las mariposas puedan hacer la metamorfosis completa, desde la oruga hasta la alimentación, ¿no? Qué lindas imágenes. Quiero compartir con ustedes también un minuto de Soledad Mesía Blanco, que trabajó mucho con LN Data en este proyecto. Un minuto para entender un poco más de qué va este proyecto de LN Naturaleza. Bueno, las mariposas para vivir necesitan dos tipos de plantas, ¿sí? Que están acá en el jardín de mariposas. Por un lado necesitan plantas hospederas, que son las plantas que le dan alimento a las orugas, y además son las plantas donde las mariposas hembras se acercan para hacer el desove, ¿sí? Esas son las plantas importantes, ¿sí? Al inicio del ciclo de vida de la mariposa. Y después hay otras plantas que son las nectaríferas, que son las plantas que tienen flores con determinados colores, como por ejemplo amarillo, amarillo anaranjado, pueden ser también de un celeste pastel, un lila pastel, blanco con centro amarillo, por ejemplo, con formas de embudo pequeño, ¿sí? Con perfumes, y por lo general son inflorescencias, ¿sí? Son grupos de flores. Esas son plantas que nosotros le llamamos nectaríferas y están ligadas a la última parte del ciclo de vida de la mariposa, que sería el adulto, ¿sí? Que va a alimentarse del néctar de esas flores. Bueno, hay algunas mariposas que para alimentarse en el estado oruga, ¿sí? Necesitan plantas hospederas determinadas, específicas, ¿sí? O sea que si esa planta hospedera no está en ese ambiente o no está en ese parque, en ese jardín, y es probable que esa mariposa no la veas, ¿sí? Pero hay otras especies de mariposas que se adaptaron para comer diferentes plantas hospederas, diferentes especies, y a veces esas especies quizás corresponden a diferentes familias botánicas. No se trata solo del parecer, sino
también del ser, ¿no? Nosotros en este encuentro digital que estás compartiendo a través de La Nación.com, de todas nuestras plataformas, lo vas a ver también por La Nación Más, asumimos un compromiso que es que este evento sea carbono neutro, gracias al Carbon Sync, y por otro lado, ellos nos están apoyando con la medición, también con la compensación mediante el proyecto argentino de restauración de bosque nativo Corredor de los Cedros, que es parte también de lo que buscamos, no solo en términos de información, sino en el construir los cimientos. La última, Natalia, vemos todo este tipo de proyectos, ¿no? Monitor ambiental, mariposas, también hay otro proyecto que tiene que ver con las aves, ¿no? Que ahí, si no lo vieron, búsquenlo en lanación.com porque realmente es espectacular. Y como les decía, muchos meses de trabajo, identificación. ¿Cuál es el propósito que vos sentís o lo que te da más satisfacción de esto que llevan adelante? Yo creo que hay algo simple, ¿no? Uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces, a raíz de intentar acercar todos estos datos, es muchísimo más simple. Uno puede demandar claramente políticas públicas si entiende y conoce cuál es el estado real de las leyes en el Congreso, ¿no? Pero no solamente de las leyes, sino como cuando nuestros gobernantes nos dicen que están tratando un tema, bueno, ¿hasta qué punto lo están tratando? Y después con todo esto que hacemos de mariposas y plantas nativas, aves nativas, también creo que, bueno, eso, es conocer y reconectarnos con la naturaleza y con intentar mitigar las crisis de cambio climático y de biodiversidad. Estudiaste ciencia política en la DITELA, ¿tu vocación iba por ahí? Me gusta más el periodismo, llegué, cambié. Cambiaste, todos cambiamos. Gracias. Todos cambiamos. Gracias por haber venido. A vos. Ella era Natalia Luzó, editora del proyecto LN Naturaleza, dentro de nuestro equipo de LN Data, que como siempre les digo, nos da mucho orgullo por lo que logran localmente, pero sobre todo a nivel mundial. Y ahora nos vamos a meter en otro mundo que tiene que ver con estos inventos sustentables en un minuto. Creado por los australianos Andrew Turton y Peter Seglinski, se trata de un cubo de basura flotante que puede recoger botellas de plástico, papel, aceite y combustible que flotan en el océano. Fue construido como una alternativa barata y de bajo mantenimiento para recoger la basura que se acumula de forma alarmante en nuestros océanos. Los Sea-Beam no tragan agua como una aspiradora. En lugar de eso, una bomba eléctrica que se puede sumergir mueve una cesta interior por encima del nivel del mar y luego la vuelve a sumergir. De este modo saca el agua y se filtran todos aquellos residuos microplásticos de hasta 2 milímetros de tamaño. Además hay una almohadilla al fondo de la cesta que va absorbiendo el aceite. Su precio es de unos $4,000 americanos.